Buenos días con todos. Eh, Vamos a hablar sobre la reforma agraria. Los integrantes son Quicaño Fernández, Reina Antonia, Soto Delgado, Ángela Ketty. La reforma agraria es un proceso que implica medidas políticas, económicas, sociales y legislativas destinadas a modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. En el caso de Perú, la reforma agraria fue un proceso muy complejo y esto se dio o abarcó o estuvo presente dentro del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que constituyó prácticamente un capítulo muy importante en la historia de nuestro país. La reforma agraria logró avances significativos en términos de redistribución de tierras y beneficios para las comunidades campesinas, pero sin embargo también generó una serie de problemas que aún persisten en la actualidad. Podemos ver o podemos obtener detalladamente una información en estos siguientes enlaces que lo hemos puesto, que bueno, no ha salido como enlace, pero podemos encontrar detalladamente información en el proceso de la reforma agraria como gobierno de Perú y la reforma agraria en Perú, un vistazo a su historia y resultados. La reforma agraria está o fue impulsado, como les dije hace un momento, por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Marcó un capítulo o el último capítulo del proceso que se había estado desarrollando a lo largo del siglo XX. Desde principios de este siglo se había planteado la necesidad de una transformación profunda de la situación económica social del campo, lo que llevó a generación de una nueva estructura hablando en la parte agraria, ¿no? En 1963 el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linguey López promulgó la denominada Ley Bases para la Reforma Agraria. Sin embargo, fue el 24 de junio de 1969 cuando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto Ley 17716, que contemplaba entre sus objetivos principales la eliminación del latifundio y del minifundio, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociada, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales y la creación de nuevos mercados a través de una justa distribución de ingresos. Entonces vamos a decir, miren, aquí vemos un gráfico donde dice que la reforma agraria logró avances significativos en relación a sus metas reajustadas. Para 1979 ya se habían expropiado 15.826 fundos, cubriendo una superficie de 9.065 millones de hectáreas, y se habían beneficiado a 360.660 personas. Sin embargo, aún quedaban pendientes 84 fondos y 39.390 beneficiarios. Ahí vemos en el gráfico de la mano derecha. Esto se da entre 1969 y 1979. Pero vamos a retroceder unos años donde vamos a ver que en 1970 hacia 1973 el ritmo de avance de la reforma agraria fue variado, con años de mayor progreso como en 1970 y 1973, y otros de menor avance como en 1969, como lo hemos visto hace un momento, y en 1979, en términos de adjudicaciones por modalidad y tipo de tierras. Las cooperativas y las comunidades campesinas fueron las principales beneficiarias. A continuación, vamos a hablar acerca de los problemas, ¿no? Generados por la reforma agraria. Si bien es cierto, se generó una serie de problemas, entre ellas, las empresas agrarias de producción de carácter asociativo no lograron el nivel de eficiencia deseado y muchos de ellos se desintegraron, generando un proceso masivo de parcelación individual que restó la productividad y eficiencia a la explotación de las mismas en el tiempo que ya mencionó mi compañera. Además, se produjeron la eliminación del mercado de tierras, la descapitalización del campo y un excesivo minifundismo, ¿no?
Algunos datos importantes sobre la reforma agraria en el Perú. Se podría decir que el inicio de la reforma se llevó a cabo en 1969 durante el gobierno de la Junta Militar presidida por Juan Velasco Alvarado. Uno de su objetivo principal sería que la reforma tenía como objetivo principal eliminar la estructura de propiedad agraria semifeudal y redistribuir la tierra a los campesinos que la trabajaban en ese tiempo. De acuerdo a la expropiación de tierras, durante la reforma se expropiaron grandes extensiones de tierras, principalmente de la costa y sierra, que estaban en manos de terratenientes y empresas agroindustriales. Respecto a la creación de cooperatividad, las tierras expropiadas fueron organizadas en cooperativas agrarias de producción y de servicios, con el fin de promover la producción. En el impacto de producción agrícola. Ahora, en el impacto social, la reforma agraria tuvo un gran impacto social ya que permitió a miles de campesinos acceder a la propiedad de la tierra y mejorar sus condiciones de vida. Esto ayudó a muchísima gente. La reforma agraria y su desarrollo rural. La reforma agraria fue acompañada por un conjunto de políticas de desarrollo rural que incluyeron promoción de la educación, la salud y la infraestructura en las zonas más rurales, ¿no? La reforma agraria y su conflicto armado. Toda esta implementación de la reforma agraria generó conflictos y resistencias que en algunos casos vamos a ver que derivaron o terminaron en violencia. Reforma agraria y derechos indígenas. Vamos a ver que aunque la reforma agraria reconoció los derechos de los campesinos a la tierra, no logró resolver completamente los conflictos de las tierras entre comunidades indígenas y terratenientes, ¿no? La reforma agraria y medio ambiente. La reforma agraria también tuvo un impacto en el medio ambiente, ya que promovió la expansión de la frontera agrícola y la deforestación en algunas regiones. Entonces, vamos a ver también que la reforma agraria dentro de la economía nacional, ¿qué causó? La reforma agraria tuvo un impacto significativo en ese aspecto en la economía nacional, ya que transformó la estructura productiva del país y promovió la diversificación de la economía, ¿no? La reforma agraria y la democracia, ¿qué vamos a ver aquí? La reforma agraria también tuvo un impacto en la democracia, ya que promovió la participación política de los campesinos y contribuyó a la consolidación de la democracia en el país. Si bien es cierto, a lo que acaba de mencionar mi compañera, también podemos agregar la reforma agraria y el género, ¿no? Aunque la reforma agraria reconoció los derechos de las mujeres campesinas en las tierras, eh, aún persisten desigualdades de género en el acceso a la tierra y en la participación en algunas decisiones sobre la gestión de la tierra. También podemos decir que en la reforma agraria y migración, la reforma agraria también tuvo un impacto en los patrones de migración, ya que promovió que los campesinos migraran hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades para ellos, ¿no? También podemos indicar acerca de la reforma agraria y el desarrollo sostenible, que ha sido reconocido como un elemento clave para el desarrollo sostenible, ya que promueve la equidad en el acceso a la tierra y la gestión sostenible de los recursos naturales. Gracias. Muchas gracias.